tener lo que todos participen. Adelante, Jorge Alberto. Perfecto. Sí, fíjate, oyendo en posición, lo más grave que estamos teniendo es la despersonificación de Dios, que ya lleva mucho tiempo en el que Dios ya no es persona para la mayoría del mundo. Ya Dios no tiene ningún significado personal para la mayoría del mundo. Ya Dios no, Entonces, ya, el fenómeno que tú acabas de describir se llama desdeificación. exacto. ¿Sí? Dios es alguien, Dios es algo. Sí, Dios es una fuerza como tú la concibas. Como dicen los, no sé qué adjetivo ponerles, pero X, Alcohólicos Anónimos. Ah, sí, me coloqué bajo la protección de un ser superior como cada quien lo concibe. Absurdo, por no decir estúpido. ¿Mm? Tienes mucha razón en señalar ese fenómeno, que de hecho está en mi lista, que no alcanzamos a ver en esta vez, con el nombre de desdeificación. O sea, quitarle a Dios lo que realmente es. Uno y y trino. eso no nos permite o no les permite dejar a Dios ser Dios. No, Dios sigue siendo Dios. Pero, Más bien, no les permite ver a Dios como Dios es. exacto, sí, Es lo peor. Que Dios sigue exactamente, siendo quien es, inamovible, inmutable, inconmovible, perfecto, absoluto, omnipotente, etcétera, pero el que se autolimita es para el hombre, contemplarlo como es el que le quita su característica de persona. así es. Sí, Entonces, es uno de los grandes azotes del posmodernismo y hiciste una brillante aportación. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias por eso. ¿Quién más quiere comentar, preguntar, participar? Adelante, estamos comenzando. ¿Quién Yo, quiere hacerlo? ¿Quién dijo yo? yo, Osvaldo. Ah, muy bien, Osvaldo. ¿Qué pasó? Hola. Y mi pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros para que ayudarles a nuestros hijos para que no caigan en todas las cosas que usted mencionó ahorita que les afectan? ¿Cómo ayudarles principalmente a ellos Pues para que no caigan? tienes que estudiar formalmente un par de horas diarias o al menos una hora para llenar tu cabeza de conocimientos, de principios, de argumentos. Y por cada vez que abras la boca y digas algo y te dure, no sé, la elocuencia 10 minutos, es que ya antes de ti, detrás de ti, está el acervo obtenido en cientos de horas de estudio. El problema es que la inmensa mayoría de los padres de familia del mundo católico ya no tienen argumentos para defender a sus hijos que abrazan alegremente, suicidamente, diría yo, los fenómenos posmodernos con esa promesa del posmodernismo de liberarlos y de hacerlos felices. Y al carecer de argumentos bien sustentados, lógicos, inteligentes, ilustrados, pues los papás prefieren callarse, darse la media vuelta y que el mundo ruede. Pero los que ruedan no es el mundo, los que ruedan son nuestros hijos. Sí, Entonces, mi respuesta es, aparte de la oración, nosotros acá en casa estamos rezando diariamente el rosario para atar a la Virgen María a la hora de su muerte a todos nuestros hijos. ¿Sí? El rosario cotidiano tiene esa promesa de la Virgen. La familia que encomendaría a sus hijos mediante el rezo del Santo Rosario. Caray, menos dura más de 18 minutos. ¿Qué son 18 minutos para 24 horas? Un suspiro de tiempo. Os recomiendo eso, el rezo del Santo Rosario, precisamente con esa intención que tú tienes, cómo podemos evitar que nuestros hijos sean arrollados
por el posmodernismo. La oración y la formación intelectual de papá y mamá. Y si mamá no quiere, pues que quiera papá. Me alegra mucho que sigas aquí, Osvaldo, pero sí te recomendaría una lectura formal, cuando menos de 1 hora diaria, para que llenes tu mente de argumentos con los que puedas contestar las tonterías que tus hijos suelen decir y no digas sus amigos, con asertividad y con veracidad. Hace poquito me cuestionó mi hija. Ay, ¿para qué estás ahí si no cambias nada? Bueno, y esa es tu culpa. Eso sí, no, ahí sí te ganó. Sí. Tienes que convencerlos de que has cambiado. De que cuando menos estás en el camino de abandonar tu autocracia por una actitud persuasiva, convincente y ejemplar. Le mencioné comentarios de que usted va a abrir una enseñanza, ¿verdad?, para los jóvenes. Sí, un debate. Pronto ya voy a dar la fecha para que inscriban a sus hijos en un debate para discutir fuertemente con los escépticos, ¿no? Y no, dijo, no, digo, los voy a apuntar ahí. No, luego lo rechazaron. Y pues luego, sí, diles, no tengan miedo, a ver, ¿no? Si tienen tanta convicción y tanta valentía para defender su punto de vista, enfréntense, confronten al profesor y demuéstrenle que está equivocado, si están tan seguros de estar en la verdad. Y si no, pues ustedes serán tachados como simplemente cobardes y además ignorantes. Algo me dijo ella anteriormente. Dice, le digo, no es que el doctor pues tiene 5 doctorados. Esto lo dice, pero no le cree de que tiene los 5 doctorados. Le dije, no, es verdad. Le digo, no puede estar él mintiendo porque pues, hay consecuencias para él. No, y no la saqué de esa idea. Entonces, ¿qué respuesta puedo brindarle yo? Mantente en esa posición que te acabo de decir. Tu negativa a discutir con el doctor te coloca en el campo de los cobardes y de los ignorantes. Bien. Y de ahí no te muevas. Claro, díselo en un tono amable, en un tono no ofensivo, no hiriente, pero sí suficientemente descriptivo. Solo los sabios están conscientes de su ignorancia y solo los estúpidos creen saberlo todo. Solo los sabios se atreven a debatir. Los ignorantes tienen miedo de conocer la verdad y por eso se niegan al debate. ¿Sí? Aparte de eso, ¿hay algo más que recomienda? Bueno, pues por el momento esas 2 cosas, el rezo del Santo Rosario, así lo reces tú solito, eso sí, que se escuche, que se escuche, que lo estás haciendo, aunque seas objeto de burlas, comentarios, de rechazo, de que nadie quiera participar, tú hazlo. Tarde o temprano, la Virgen te hará el milagro de jalarlos. Bien. Y por otra parte, como te lo he dicho desde que tengo el gusto de conocerte, es imperiosamente necesario y urgente que ellos se den cuenta de que abandonaste tu autocracia, tu autoritarismo, tu manera ruda de gobernarlos. ¿Sí? Bien, pues ¿a quién más quiere seguir? Adelante. Todavía tenemos un buen ratito. ¿O se quedaron asombrados de lo que planteé? ¿El ratón les comió la lengua? A ver, adelante, Adrián. Buenas noches a todos. Voy a dar 2 ejemplos, ¿sí?, de lo que es la desacralización y la trivialización, específicamente en la masonería. A ver. ¿Sí? Y me encanta porque pues tú vienes de por allá. Por eso lo digo. La masonería son los minions del sionismo. No es, y están mezclados,
en todas las gamas sociales, en todos los estratos sociales. Perdón, en todos los estratos sociales. Bueno, yo me inicié en México, ¿sí? Ahí se me enseñó a que no se me hincara ante nada y ante nadie, ¿sí? Me vengo acá a Estados Unidos y tengo otros grados en otras obediencias y se me enseña a hincarme, ¿sí? En una parte, ¿sí? Desacralizan todo lo que es lo que tenemos nosotros en la Santa Iglesia, que es el honrar a nuestra madre, el adorar. Hincarse no significa adorar, nada más es una mención. Pero todas estas prácticas devocionales que tenemos, en una parte me enseñaron a que no las podía hacer. Y las pruebas fueron duras ahí. O sea, me metieron a prueba para que pudiera aprender. Pero acá, en Estados Unidos, se reciben los grados hincados. Lo más triste es que ahora en nuestra Santa Iglesia se puede comulgar en la mano, ¿sí? Como sea. No se da la reverencia que debe de ser, ¿sí? Yo recibo a nuestro Señor ahora todo el tiempo de rodillas y en la boca. Y tengo que hablar con los sacerdotes. ¿Sí? Bravo. Porque hay sacerdotes que están desvirtualizados completamente dentro de la fe, ¿sí? No tienen buena educación desde el seminario y tienen unas creencias terribles. Uno que empieza ya a conocer y a vivir la fe, tiene uno que enfrentarlos, no confrontarlos, enfrentarlos con la verdad. Bueno, la desacralización, ¿sí? De lo sagrado. No. Aquí en Estados Unidos, 8 de cada 10 personas no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Aunque se digan católicos. No, yo digo los que van a misa. Los que van a misa. Eso es terrible. Estoy poniendo el ejemplo de la desacralización por parte de sacerdotes, ¿sí? Por parte de padres de familia que no enseñamos en nuestras casas, ¿sí? Que no aprendemos, ¿sí? Y eso es parte de la semillita que ha metido el relativismo masónico, que a final de cuentas es un sincretismo religioso, todo lo pone a nivel igual, ¿sí? Lo que tú creas, ese Dios, no importa. El otro ejemplo es exactamente, yo fui a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Yo fui, digamos, el que llevaba, perdón, el que llevaba la literatura. Yo tuve que leer toda la literatura pues, para ofrecerla a los que iban por ayuda. Cuando yo me di cuenta que ese paso de pon a Dios en cualquier cosa, ¿sí? Mientras, como principio, más arriba ya en las mesas de servicio, seguían con esa lógica. Entonces ahí ya no me cuadró. Y entonces me di cuenta que la literatura de Alcohólicos Anónimos, nada más y nada menos, la formula el secretario de Rockefeller. Caray. Ajá. Entonces, los 12 pasos y las 12 tradiciones, perdón, quedé dañado de los pulmones del COVID. Oye, ojalá te compongas. Estoy en eso. Les pido sus oraciones también, por favor. Claro, cuenta con ello. Y nada más Rockefeller hizo todo lo que es el programa, que hay cosas loables, buenas de ese programa, pero hasta cierto nivel. Ya no pude yo seguir ahí exactamente porque mi fe me llamó.
Entonces, la desacralización de la masonería, ¿sí? Trivializando, haciendo igual todo. Ahí el gran arquitecto del universo es el que se honra, pero ya hay logias que no importa que no creas en nada. Agnosticismo. Exacto. Muy bien. Excelente aportación, mi querido Adrián, muy, muy valiosa. Espero que les quede a todos claro lo que Adrián planteó como ejemplo. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Todavía tenemos un buen rato. Preguntas, comentarios, aportaciones. ¿Quién levanta la manita? Bárbara, ya, perdón, ¿alguien más? No veo. Yo, doctor. Adelante, Luis Fernando. Sobre lo que mencionaba de San Juan Pablo II. ¿Nos puedes regalar tu imagen para verte? Sí, está bien. Porque nada más se ve tu... Ándale. Ya salí. Sí. En sí él fue un papa como muy ecumenista, ¿no? Entonces ahí como que lo veo un poco ilógico que por un lado esté tan en contra de eso. El ecumenismo es exactamente opuesto y equidistantemente contrario a la masonería y al ateísmo y al relativismo y al agnosticismo y a todos los sismos que no sean cristianismo. Porque realmente, ¿qué significa ecumenismo? A ver, ¿alguno de ustedes lo sabe? ¿O tú mismo? Luis Fernando, a ver, atrévete a darnos una definición racional, completa de ecumenismo. Es como, bueno, en sí la definición tal y como es, no la sé. Entonces no puedes contraponerte a un papa ecumenista porque no sabes qué es el ecumenismo. ¿Te lo explico? ¿Me das chance? A ver. Sí. El ecumenismo consiste en agrupar bajo un solo techo, fíjate muy bien, a todas las personas de cualquier denominación religiosa que no hayan tenido la oportunidad de conocer a Cristo como Él es. ¿Esto qué quiere decir? Que un musulmán que cree en Alá de buena fe y en todos los mandamientos del Corán, porque no ha tenido la oportunidad, no culpable, no por su culpa, sino por limitaciones de su entorno, por el terrible autoritarismo de sus padres y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y todo su árbol genealógico hasta Mahoma, no ha tenido ninguna oportunidad de conocer a Cristo. Por lo tanto, como no ha tenido esa oportunidad, no lo puede rechazar. Y lo único que conoce es lo que se le ha transmitido. Pero se rige de buena fe por los principios de la ley natural. Se rige de buena fe de tal manera que en cierta forma es leal al decálogo. No mata, no roba, no miente. Se aleja de los vicios. Cree en un solo Dios. Y así viven millones de musulmanes, millones de chinos, millones de hindúes. Y el ecumenismo es una postura pastoral de la Iglesia Católica que pretende hacerles ver, pretende darles a conocer al verdadero Dios y su revelación, partiendo de la base de que son personas de buena fe. Entonces el ecumenismo no abarca la masonería. El ecumenismo no cubre a las personas que han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, pero que se han alejado de él de manera culpable o se han negado a conocerlo también de manera culpable, pudiendo haber aceptado la propuesta de cuando menos conócelo. A ellos no los cubre el ecumenismo. Espero que me haya explicado correctamente. Sí, doctor. Y sí, qué bueno que San Juan Pablo fue ecumenista. Maravilloso. Y desde él, la postura de la iglesia no ha variado. Entonces,
incluso si tú revisas el catecismo de la Iglesia Católica, hay un numeral que habla del bautismo por deseo. Entra a la red, baja el catecismo de la Iglesia Católica y escribe en el buscador del catecismo bautismo por deseo. Y vas a encontrar cómo el bautismo por deseo es tan válido como el bautismo por agua o por sangre. De tal forma que la persona que vive de acuerdo con la ley natural y obra con conciencia recta e ilustrada dentro de sus parámetros sociales, sin tener la oportunidad de acceder al cristianismo, es católico. Está bautizado. Sí, está unido a la iglesia. Está unido a la iglesia. Implícitamente. No está no en el cuerpo, sino exacto, en el alma, creo que lo he leído así. Sí, está unido a la iglesia en el cuerpo místico por su buena fe y porque no tiene acceso de manera inocente, no culpable, no tiene acceso a la maravilla de la revelación cristiana. Por esa razón es tan importante esta serie de videos en donde voy a hacer un énfasis lo mejor posible, lo más racional, lo más accesible, lo más universal, para que muchos de las personas que me ven en el YouTube después de las sesiones puedan decir, ah, caray, yo no sabía eso. Yo no sabía que la iglesia me considera un miembro de la iglesia si yo me comporto de manera honesta, etcétera, 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 ¿sí? Aun cuando yo no haya conocido a Cristo. Y eso le va a picar la curiosidad de conocerlo. Entonces, ¿qué busca el ecumenismo? Busca abrir mentes y corazones para que, cuando menos por curiosidad humana, la gente se interese en conocer la revelación cristiana. Esto es entonces perfectamente coherente con una pastoral que busca que todos se salven. ¿Correcto? Pero no se puede prestar también a la confusión. Claro, pero ¿qué no se presta a la confusión? Desde que Cristo dijo, esto es mi cuerpo, ya se prestó a confusión. Porque los primeros herejes dijeron que era un mero memorial de la pasión y no la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y surgen los primeros herejes unos cuantos años después de que Cristo celebró su última cena. Y a lo largo de la historia, cualquier dogma, cualquier descubrimiento científico, te pongo un ejemplo en el mundo de la ciencia. ¿Tú sabes qué hizo un señor de apellido Volta, un italiano allá en la época de Napoleón Bonaparte? Es el de la corriente directa. Creó el famoso arco voltaico, ¿sí?, de Volta, y creó la primera pila capaz de cargar energía. ¿Y sabes qué hicieron con él? Lo querían llevar a la hoguera de la Inquisición por brujo. Lo salvó, ¿quién crees? Napoleón Bonaparte. Dijo, a ver, yo quiero ver a ese joven, a ver si es cierto que es brujo. Y en la corte francesa presidida por Napoleón, Volta presentó su invento y fue elevado a la categoría de personaje principal en el mundo de la ciencia y la tecnología de la Francia de entonces. No importa lo que tú digas, chueco derecho, siempre la mente humana va a crear confusiones. Por negocio, por conveniencia, por pereza intelectual, por estupidez, por debilidad o por lo que quieras. El ecumenismo, como tantas otras cosas que la Iglesia ha declarado desde hace 2000 años, incluyendo sus 44 dogmas, desde entonces cualquiera se ha prestado a confusión. Por eso se requiere escepticismo metodológico para estudiar y apertura hondamente sabia para reconocer que no sabes y que te interesa saber. Por ejemplo, ahorita tú estabas criticando el ecumenismo sin saber en qué consiste. Espero haber iluminado tu cesera. ¿Ok? Sí. Sí, doctor. Te agradezco mucho tu pregunta. Tenemos sí, a José Palazuelos. Adelante, mi querido amigo José Carlos. ¿Qué pasa con vos?
Prende tu micrófono ya. Muy bien. Muy buenas noches, muy buenas Hola, noches. hola, hola. Ahorita que tocó brevemente la parte de la deshumanización de la sociedad Sí. y contraparte la humanificación de los animales de una manera rara, Sí. en el sentido de que se les da una dignidad no merecida o no adecuada, ¿no? Inadecuada, absurda y hasta inhumana. Correcto, exactamente. Es inhumano tratar a los animales como humanos. Exacto. ¿Sí? Por cierto, con ese mismo sujeto que aventó su computadora, la furia le empezó a dar cuando le dije que era absurdo e incorrecto que él dijera, porque lo dijo en la sesión conmigo, que su perrita era más importante que su esposa. Wow. A ese grado hemos llegado. ¿Sí? Es que la otra parte, tomando el tema de la fe, se habla o hay una expresión popular que se dice que hay una pérdida de la fe en el ser humano, en la humanidad. Algunos dicen, ya perdí la fe en la humanidad. Y esa es una expresión, algo así como ya perdí la fe en la trigonometría. Sí, no, pero yo pienso que cuando dicen pierdo la fe en la humanidad, siendo un poco nihilista la persona que lo está diciendo, es perder la fe precisamente en Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es correcta tu observación, sí. Y depositan más la fe en la naturaleza o en los animales. Por eso, pues, de ese punto de vista, quiero ver el ataque a Dios a través de la edificación de la naturaleza, ¿no? Sí. Es cierto. De hecho, más adelante, lo tengo contemplado en mi lista, es un fenómeno posmoderno, ¿sí? Que se llama la absolutización de lo relativo. O sea, un perro es relativo, no es un valor absoluto. La naturaleza entera es un valor relativo. ¿Sí? Los peces, las ballenas, no sé, todas las especies en extinción son bienes, pero son bienes relativos. Entonces, un proceso posmoderno consiste en darles un valor tan absoluto y tan superior que desvanecen la importancia del ser humano. O la ponen supeditada al reino animal, al reino vegetal, al reino, incluso al reino mineral. Es una inversión de valores. El primer filósofo psicólogo que lo denuncia fue un maestro mío que no tuve el gusto de conocer personalmente, pero cuyos escritos, conferencias, libros absorbí así con una voracidad tremenda. Ojalá puedan encontrar libros y conferencias de él. Se llamó, ya murió, Igor Caruso, como el mismo apellido del gran cantante, Caruso, pero Igor en vez de Enrico. Igor Caruso, y tiene un libro extraordinario que se llama Análisis psíquico y síntesis existencial. Y en ese libro plantea el gran drama de la sociedad postmoderna, que es justamente elevar a la categoría de absoluto todo lo relativo y llevar a la categoría de relativo lo verdaderamente absoluto, ¿sí? Que es la trascendencia humana, su origen divino, su destino sobrenatural y la misma existencia de Dios. Todo esto es lo que se relativiza. Y al relativizarlo, evidentemente pierde ante la opinión de la mayoría o de una gran parte de la humanidad, pierde su valor intrínseco. No pierde el valor en sí, sino la persona pierde la capacidad de valorar las cosas como ellas son por su valor intrínseco. ¿Sí? Muy buena tu observación, José Carlos, muy, muy valiosa, muchas gracias. Y pasamos a alguien más que quiera preguntar o participar antes de dar por terminada la sesión. Adelante.
Bueno, y si no, pues entonces yo preguntaría a que el que quiera contestar, ¿qué sensación les deja estos fenómenos? ¿Qué sensación nos deja a cada uno? A ver, Ricardo, tú creo que habías levantado la mano, perdón por no haberte visto. Me acordé que la levantaste. ¿Qué sensación te deja la desacralización, la deshumanización, la trivialización, la descristianización? ¿Qué te hace sentir más que pensar? Mira, al principio, en mi periodo ateo, esto fue una de las cosas que más crisis hicieron en mí. ¿Por qué? Porque según yo, la vida humana valía por sí misma, pero cuando se es ateo, la vida humana pierde valor. Parece mentira, dices, no, vamos a elevar el valor de la humanidad. No, 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 no. La vida humana pierde valor cuando no está Dios. ¿Por qué? Porque no hay trascendencia. Entonces, al final, lo único que termina importando es si me cachan o si no me cachan. Puedo yo matar a quien sea, a quien me estorbe, y la única condición para que importe a mi vida es si me cachan o si no me cachan. De hecho, esa fue la ética espartana. En Esparta se decía, todo está permitido excepto que te cachen. Porque si te cachan, tienes que enfrentar la furia del Estado. Pero mientras no te cachen, mientras no te descubren que estás robando, matando, mintiendo o lo que sea, hazlo. Eres libre de hacerlo. Y por eso cayó Esparta. Sí. En poder de una Atenas que dijo, no. El bien es bien por sí mismo. El mal es mal por sí mismo. Y tiene una referencia al absoluto. Y el primero que se atrevió a decirlo fue Sócrates y le costó la vida. Por eso se lo echaron. Porque qué incómodo, ¿no? Está siendo observado por un ojo que todo lo ve. Sí. Todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Sí. Si tuviéramos esa conciencia, caray, yo la digo ahorita porque fue una de las cosas más brillantes de mi niñez y del tiempo que viví con mis padres. Mi mamá decía con mucha sabiduría, Dios te está observando. Dios sabe si estás mintiéndome o no. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Puta, era un jaque mate imposible de eludir. ¿Eh? ¿Cómo te escapas de eso? ¿No? Sí. Y es justamente lo que ahora se ha relativizado. No, Dios contempla, es más, la postura más frecuente en la sociedad actual es que si Dios existe, no le importamos. Sí. Creó el mundo, ok, te lo acepto. Creó la humanidad, ok, te lo acepto. Pero le vale gorro lo que hagamos. Ahí está la demostración. Las guerras, la esclavitud, el narcotráfico, la trata de blancas, la corrupción. De hecho, lo que absolutizan son dos cosas. El gusto, porque ya ni siquiera el placer, sino el gusto y la opinión. Exacto, o sea, la opinión se vuelve absoluta y se vuelve verdad absoluta. Y no importa si se contradice con otras mismas opiniones de uno mismo. Y la verdad absoluta no pierde su valor y se vuelve una de tantas verdades relativas. De hecho, ¿qué es lo que andan diciendo? Que la moral es algo meramente cultural. Que es cierto, la moral siempre tiene un pequeño componente cultural. Y la ética no, la ética es universal e invariable. Pues hasta esa la han convertido en relativa. Cierto, cierto. Muy bien. Parece que Luli Hernández quería decirnos algo. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Sí, efectivamente. Luli. Adelante, Luli. Lo que siento es que todo esto es, cada uno de estos temas que se mencionaron son parte de un puzzle, de un rompecabezas muy bien armado por parte de los enemigos de Dios y de su iglesia, que tratan de engañar al ser humano, y empezaron a hacerlo desde hace siglos como si fueran cosas independientes unas de otras, pero yo siento que desde el principio fue planeado por las mentes suprahumanas, viéndolo a través del tiempo, y muchos de los
participantes en esto, filósofos y demás, ni siquiera tuvieron el concepto claro del todo. No Claro. sabían exactamente a qué estaban favoreciendo. Sí. Y hoy día pues está muy, muy difundido muchísimos de esos errores, y lo peor es que los venden bien bonito en redes No, como cosas lo dije al principio, son románticas, tremendamente atractivos por la forma como están planteados. superiores y demás. Incluso un punto ahorita que mencionaba usted sobre el ecumenismo, doctor, eso que usted dijo, pues claro, eso es, pero eso, como casi todas las cosas buenas de la religión, estos enemigos de Dios las tergiversan, no solo las relativizan, las manipulan y las matizan y las venden y las difunden como un error, de modo que hay mucha gente que cree que el ecumenismo es en realidad una especie de sincretismo de todas las creencias. Y lo cual es falso. Exactamente, como por ejemplo la tendencia nueva era donde todo es Dios y quieren juntar cosas que ni siquiera por lógica se pueden juntar, como decir, no es lo mismo las religiones abrámicas, que son monoteístas, que una religión politeísta, que una religión atea como lo es el budismo, que animistas, etcétera, y todo lo juntan en una sola y quieren hacer creer que todo está bien. Por eso muchas veces cuando se hace propaganda del verdadero ecumenismo en nuestra iglesia, nos encontramos con gente dentro de la iglesia que cree que es un error, y los grupos que de algún modo, pues sin ánimo de ofender ni de segregar ni mucho menos, vienen a ser como pequeñas sectas dentro de la iglesia, algunos sin proponérselo, sin darse cuenta, y otros con la intención, que pretenden hacer creer que todos los papas desde San Pío, después de Pío XII, no son papas. Otros sí, esa es una vacilada divertidísima, por no decir trágica, ¿eh? Sí. Sí, y otros aceptan a todos menos al Papa Francisco, y otros aceptan a todos menos a nuestro querido Papa Benedicto XVI. O sea, hay como que un grupito para cada uno. Los que no aceptan uno. Ahí no está uno de los fenómenos posmodernos más tremendos, que es justamente la relativización de posturas, la absolutización, perdón, de posturas relativas, convirtiéndolas en verdades únicas. Ajá. Además, a rajatabla. Sí. La pandemia no es pandemia, es pandemia. Y tengo las pruebas en la mano, ¿sí? O al revés. O sea, el Papa Francisco no es papa. O al revés, el papólatra, ¿no? Ajá. Sí, o la iglesia está acéfala desde el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Así que nos quedamos con el último papa, que fue Pío XII. Ah, qué chistoso, ¿no? Sí. Son posturas que no revelan más que una cosa que a mí me da mucho coraje, y es la ignorancia culpable. Sí, pues a mí me da tristeza. No se pueden estudiar, no se pueden estudiar pudiendo hacerlo. O tienen exceso de pseudoinformación que creen de buena información fe. Información parcial que convierten en una información absoluta. Muy bien dicho, Luli. Magnífica aportación la tuya. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguien más. Quiero despedirme ya de la sesión. Ya me espera el alto mando. También me espera el merecido descanso, porque sí tuve que hacer mucho esfuerzo para estar con ustedes. Bueno, les encargo mucho, por favor, todavía está vigente, todavía sigo mandando libros de por qué soy católico y lo seguiré siendo. A los que siguen pagando el mes de enero, todavía hay chance de hacerlo. Échenme la mano, por favor. Sería mi último mensaje de la noche, pero no es el último. El último es: sean virtuosos, sean felices, y nos vemos el viernes en el taller de historia, todos los que quieran participar. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Los quiero oír. Buenas noches. Nos vemos. Dios te bendice. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Un placer, un honor saludarlos. Hasta la vista. Bendecida noche.